Hola, un saludo de paz en el Señor. En este segundo trabajo grupal tenemos un libro muy interesante de varios autores bajo la dirección de Saranjana Joseph Ignacy, que se titula Teología en América Latina, el volumen 3, el ciclo de las teologías latinoamericanistas desde el año 1899 hasta el año 2001. Ese libro tiene 9 capítulos. Sin embargo, en ese trabajo vamos a presentar un resumen de las ideas más importantes de 4 capítulos: capítulo cuarto, quinto, séptimo y octavo. Primero, en el capítulo 4 de este libro, que se titula Teologías latinoamericanistas, tienen varias partes. Las 2 primeras partes de este capítulo han sido redactadas por Joseph Ignacy Saranjana, y las otras partes han sido elaborados por Javier de Navasquez, por Carmen José Alejos y Montserrat Galí. En la primera parte, que se titula Teologías latinoamericanistas y Teología de la Liberación, conviene aclarar algunas nociones acerca de la teología de la liberación. Se ha escrito seguramente con razón que hablar de la teología en América Latina después del Concilio Vaticano II es hablar de la teología de la liberación, aunque no toda la teología latinoamericana ha sido teología de la liberación. Esta ha sido la más divulgada y la mejor conocida por los especialistas. Y por ende, en este capítulo 4 de ese libro se trata de las teologías latinoamericanistas desarrolladas por los católicos, sobre todo los autores más conocidos en la historia de la teología. Sobre las influencias doctrinales en las teologías latinoamericanistas, desde el año 1972, Gustavo Gutiérrez aseveraba con una pregunta: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso de liberación de hombre a lo largo de la historia? O más exactamente se pregunta: ¿qué significa a la luz de la palabra la lucha contra la sociedad injusta, la creación de un hombre nuevo? Y responder a estos interrogantes implicaría tratar de precisar lo que se entiende por salvación, que es la noción central del misterio cristiano. En la encíclica Populorum Progressio de 1967 y América Latina, esta encíclica estaba pensada sobre todo para América Latina y África, como se reconoce en el preámbulo, y nadie ignora la interpretación sesgada de que fueron objeto los números 30 y 31 de esta Carta Magna de la descolonización, ni las importantes consecuencias que se derivaron de tales interpretaciones unidimensionales. Y sobre el documento de Medellín, o el evento de Medellín en 1968, como encrucijada de caminos. Como es sabido, la segunda conferencia general de episcopado en América Latina, celebrada en Medellín, se situó en completa sintonía con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes de Vaticano II, y ese documento conciliar fue con mucho más citado en las conclusiones de la segunda conferencia, tanto implícita como explícitamente. Y Medellín abría pues nuevas perspectivas a la recepción de Vaticano II en América Latina. Y vamos a continuar con la historia de la teología de la liberación. La teología de la liberación
tienen los años clave, desde 1964 a 1968, que se puede ubicar los orígenes próximos de esa teología. En marzo de 1964, en que tuvo lugar una reunión de teólogos en Petrópolis, en el Instituto Teológico de los Franciscanos, donde el jesuita uruguayo Juan Luis II disertó sobre los problemas teológicos en América Latina. El sacerdote argentino Lucio Gera trató acerca de la función de teólogo en América Latina, y el sacerdote peruano y famoso Gustavo Gutiérrez auspició un diálogo salvador con las élites culturales, los profesionales y los más pobres, con una conclusión reivindicativa acerca de la situación de extrema pobreza del continente de América Latina. El Instituto de Teología Pastoral Latinoamericano, Interpal, dirigido entonces por el chileno Segundo Galilea, organizó una serie de eventos. Uno de ellos también se cuenta, el evento dirigió a todos los provinciales de los jesuitas en América Latina por el padre Pedro Arrupe, instándoles a ocuparse de las cuestiones sociales, recogiendo las propuestas del Congreso de los CIAS. Finalmente tuvo lugar el segundo encuentro de sacerdotes y laicos organizado por el movimiento sacerdotal de Perú, de 21 al 25 de julio de 1968, donde Gustavo Gutiérrez leyó una importante conferencia que resultaría crucial en el nacimiento de la teología de la liberación, y sobre la distinción entre la teología de la liberación y movimientos culturales de liberación. Podemos ver que la teología de la liberación constituye no solo un conjunto de corrientes de pensamientos teológicos más o menos emparentadas por la metodología, sus puntos de partida y sus aspiraciones especulativas, sino también un amplio movimiento teológico, pastoral y social. Y sobre los orígenes de la teología de la liberación, varios autores estaban interesados en la periodización de la teología de la liberación. Ellos son como Leonardo Boff, Juan Carlos Scannone, Roberto Oliveros Maqueo, Giovanni Battista Mondin, Juan Neomi Callejas, Sergio Silva Gatica, Joseph Comblin, Adolfo González Montes, Michael Sievernich o Enrique Dussel. Pero en este resumen vamos a hablar sobre la línea de Enrique Dussel. Dussel señala que la teología inmediata Dussel señala que la historia inmediata de la teología de la liberación se sitúa entre los movimientos juveniles de la acción católica especializada de la última época de lo que él llama la nueva cristiandad, en que se comenzó a descubrir la responsabilidad del laico como tal en su exigencia de compromiso políticos procedentes de los sectores medios de que Dussel denomina la teología de la liberación latinoamericana, en la que distingue cuatro momentos. El primero, desde año 1959 a 1968, desde el anuncio del Concilio Vaticano II hasta Medellín, tiempo de preparación y postura más bien desarrollista todavía. El segundo momento, desde 1968 a 1972, tiempo de formulación de teología
de la liberación y actitud de creatividad ante ciertas coyunturas que mostraban un camino, aunque no fácilmente practicable a corto plazo. Y el tercero, que se inicia en Sucre en 1972 entre los católicos por la reestructuración de CELAC y el campo protestante, en tiempo de maduración, de persecución, de toma de conciencia acerca de un largo proceso de liberación. Estamos en el exilio, en el cautiverio. En el cautiverio es de la profundización de Éxodo, pasamos a repensar el segundo Isaías y los libros de los prisioneros de Babilonia. El cuarto momento tiene por inicio dos hechos, uno extraeclesial y de ámbito político internacional, que la subida de Carte y la política de la Comisión Trilateral, y otro eclesia, que es el anuncio de la tercera conferencia de episcopado latinoamericano que se realiza en Puebla. Después de considerar algunas cronologías o periodizaciones, podemos concluir que los historiadores de la teología de la liberación ofrecen 4 respuestas a la pregunta sobre el origen de un fenómeno teológico de dimensiones tan amplias que en poco tiempo saltó el Atlántico para afectar, aunque en distinto grado, también las teologías europeas. Para algunos el núcleo fundamental se reconduce a una cuestión epistemológica, es decir, a una nueva hermenéutica, concretamente a la discusión sobre el lugar teológico. Para otros, la causa de la teología de la liberación sería un fenómeno sociológico de grandes proporciones, que dominan movimiento o movimientos de liberación, que sería el caldo de cultivo de la teología de la liberación. Y por otra parte, su consecuencia más duradera. Para los terceros, en fin, la teología de la liberación sería la respuesta a una pregunta estrictamente teológica: ¿cómo se relaciona el proceso de liberación o de desarrollo y progreso con la salvación del hombre? En este caso, la teología de la liberación sería un esfuerzo por reflexionar sobre la secularidad cristiana y en última instancia sobre la cuestión escatológica. En otro término, su objeto sería repensar el tema del reino de Dios. Para el cuarto grupo, finalmente, el origen de la teología de la liberación habría que buscarlo en la recepción de las inquietudes teológicas despertadas por el Vaticano II y su recepción en América Latina, y en el intento de realizar desde allí una teología latinoamericanista. Posiblemente las 4 respuestas sean verdaderas y complementarias. En el segundo punto, sobre algunas elaboraciones teológicas vinculadas a la teología de la liberación, tenemos teología fundamental, que la praxis liberacionista como lugar hermenéutico, que es un común denominador de todas las teologías latinoamericanistas, ha dado lugar a 3 tipos de teología. La teología desde la praxis pastoral, que denuncia el pecado social de la opresión y explotación de los más débiles y marginados, y promueve acciones que conduzcan a la liberación integral de los oprimidos, predicando el mensaje evangélico lejos de cualquier inspiración política. La teología desde la praxis política es el segundo tipo. Fue la actitud de grupos cristianos de vanguardia con una conciencia política muy acusada, que a menudo recurrieron
a la metodología marxista, a veces asumida acríticamente. La teología desde la asunción de la sabiduría del pueblo, cultura y religiosidad populares como medio para inculturar las verdades reveladas y los valores religiosos, así promover una evangelización adecuada a la idiosincrasia latinoamericana. Algunos autores, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez y la caracterización de la teología de la liberación a partir del lugar teológico, tiene algunos planteamientos generales. Primero, es evidente que la teología de la liberación se ha preocupado muy especialmente por el lugar teológico. Como se recordaba más arriba, ciertos historiadores y modos de teologizar. Así la cosa consideran que el lugar teológico privilegiado de la teología de la liberación es el pobre y su causa de liberación. Lugar teológico de la teología de la liberación es la luz, ese objeto formal, motivo o formal bajo la cual se contempla el objeto material. Ese punto de partida de Gutiérrez en 1971 y sus posteriores reflexiones. Gustavo Gutiérrez fue pionero de este cambio metodológico y en algún sentido también epistemológico. Teología de la liberación se abre con un breve bosquejo que nos ofrece ante todo las tareas clásicas de la teología como sabiduría y como saber racional, para pasar seguidamente a presentar la teología como reflexión crítica sobre la praxis. En marzo de 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió a la Conferencia Episcopal de Perú unas observaciones sobre la teología de Gustavo Gutiérrez, a las que el teólogo peruano replicó con una larga respuesta, dada a conocer en febrero de 1985. Los temas debatidos y criticados por la congregación romana eran esencialmente los siguientes. Primero, una presentación de la teología en un contexto conflictivo que insinuaba una aceptación acrítica de análisis marxista de la historia, una lectura selectiva de la Biblia con una indebida transposición del concepto bíblico de pobre de Yahvé al pobre explotado por el capitalismo, una noción un tanto reductiva de la noción teológica del reino de Dios, como si el reino se edificase fundamentalmente a través de las luchas de la liberación. Y está generalmente admitido que el cometido primero y principal de la teología de la liberación no es convencer a los ricos de las carencias de los pobres, sino hablar a los pobres desde la perspectiva de los pobres. Por ello, la teología de la liberación debe tomarse como una nueva perspectiva, una nueva ordenación y significación de la liberación. La teología de la liberación presenta a los nobles o a los pobres una nueva comprensión de pecado, de Dios, de caridad, de la gracia y de Jesucristo. Con esa nueva interpretación de tales conceptos, la teología de la liberación abre nuevos caminos para entender el mundo, es decir, que sean las estructuras como se presenta el futuro. Se supone la sociedad, el amor, la justicia y la subjetividad humana. Así es la respuesta que da Gustavo Gutiérrez. Otro autor de la teología de la liberación es Ignacio Ellacuría, con su historia como principio crítico de la teología latinoamericanistas.
Las primeras formulaciones desde 1971 hasta 1975 se ha afirmado con razón que Ignacio Ellacuría ha sido uno de los fundadores de la teología de la liberación, puesto que en 1971 publicó un ensayo titulado Teología de la Liberación, Misión y Carisma de la Iglesia Latinoamericana. Ese trabajo, obra primeriza y poco madura todavía, pero honesta y sincera, se hacía eco de un movimiento liberacionista que, según parece, por aquellos años había adquirido ya bastante fuerza. Con todo, para que la teología de la liberación no se polarice exclusivamente hacia la liberación sociopolítica, olvidando los aspectos trascendentes de la redención cristiana, Ellacuría señala que la teología de la liberación busca que la Iglesia, como seguidora de Jesús histórico, frente a otros sistemas de índole marxista, sea creíble. Tienen que mostrar que la salvación cristiana muestra en la historia su verdad, aunque no es sin más una pura solución histórica, intercambiable con otras. La presentación de la totalidad de Jesús histórico debe conducir hacia la visión plena de Cristo resucitado. La conexión entre el presente y el futuro está garantizada en Cristo, y la escatología y cristología se exigen y son inseparables. Así las cosas, Ellacuría se expresaba con más definición en los siguientes términos. La teología trata primariamente de todo lo que atañe al reino de Dios, solo que enfoca todos y cada uno de sus tópicos, aún los más elevados y aparentemente separados de la historia, sin olvidar nunca y frecuentemente con atención muy especial su dimensión liberadora. En su búsqueda de la trascendencia histórica cristiana, después de una cuidadosa distinción entre inmanencia y trascendencia, acudiendo a los ejemplares de la unión hipostática y de la Iglesia interis, repasa los grandes temas dogmáticos, por ejemplo, gracia y pecado, creación y trinidad económica, cuestiones de moral social, como la injusticia y los orígenes de poder y su naturaleza, y desemboca en la teología espiritual, cuestión a la que paradójicamente también Gutiérrez se ha dedicado en la segunda etapa de su carrera intelectual. Y sobre otro autor tenemos Leonardo y Clodovis Boff ante la praxis de la liberación. Ellos presentan una mayor radicalidad hermenéutica. Leonardo Boff resumía el tema de los lugares teológicos que tan agudamente había inaugurado su hermano Clodovis Boff, con las palabras que referimos como la teología de la liberación surgió en el seno mismo de la praxis de cristianos comprometidos con el cambio de la sociedad de la pobreza. La originalidad de ese tipo de teología no reside en el hecho de que contemple como objeto de reflexión teológica el tema de opresión y liberación. Eso es siempre posible y en cierto modo nunca ha estado ausente de ninguna corriente teológica. Sin embargo, el tema no obliga a la teología a cambiar de método y a estructurarse de manera diferente. Con los mismos instrumentos con que aborda la divinidad de Jesús, la paternidad divina, la gracia y el pecado, se acerca también al tema de la liberación. Y de este modo habían surgido en los últimos decenios de diversas teologías de genitivo. La novedad reivindicada por la teología de la liberación consiste en que es una reflexión de fe
y a partir y desde dentro de la praxis de la liberación. Tenemos en cuenta lo siguiente: no se trata de reflexionar sobre el tema teórico liberación, sino sobre la praxis concreta de la liberación realizada por los pobres y por los aliados de los pobres junto con los pobres. Los cristianos, motivados por su fe, se comprometen al lado de los pobres en la transformación de la sociedad, a fin de que haya en estas más bienes del reino de Dios, tales como la justicia, participación, dignidad y fraternidad. Y dentro de esta práctica popular intentan pensar a lo largo de la historia. Fiel a los planteamientos historicistas, Boff afirma la necesidad de una hermenéutica contextualizada de la escritura, y no solo acepta que tal hermenéutica pueda ser llevada a cabo por los escrituristas, es decir, por quienes conocen los métodos de la exégesis moderna. No estará este planteamiento muy cercano de principio de sola escritura, o al menos de criterio de libre examen. Vaticano II, en cambio, ha insistido que la primera instancia de tan hermenéutica es la Iglesia misma. Y la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, sino también de la tradición. Las dos, por tanto, se han de venerar con el mismo espíritu de devoción. Sobre la teología dogmática, hablamos del itinerario teológico de Leonardo Boff sobre una nueva cristología en 1972. Leonardo Boff interrumpió como teólogo de la liberación en 1972 cuando publicó su Cristología sistemática. A lo largo de ella, Boff mostraba su buen conocimiento de las fuentes europeas, sobre todo de área germánica, y su familiaridad con la crítica histórica, la hermenéutica, la jesuología, etc. El primer acerto es una conclusión inmediata de la nueva hermenéutica, de su consideración del lugar teológico entendido como objeto formal motivo. La revelación debe ser interpretada a la luz de la situación latinoamericana, no tanto religiosa como realidad histórico-social. No se trata, por tanto, de averiguar quién sea Jesucristo, sino más bien qué es Jesucristo entendido en clave latinoamericana. En segundo lugar, Boff establece la separación entre Jesucristo, la Iglesia y el reino de Dios. En esto hay verdad, pero también escamoteo. Finalmente, en 1981, Boff dará a conocer un pequeño opúsculo escrito directamente en lengua castellana, que por su sencillez expresaba de modo claro y distinto sus tesis cristológicas. Venerar y anunciar a Jesucristo liberador implica pensar y vivir la fe cristológica en un contexto sociohistórico de dominación y opresión. Una cristología así implica un determinado compromiso político y social, con vista a la ruptura con la situación opresora. Sobre esta escatología de Boff, podemos decir que él pretende una relectura de Gaudium et Spes, número 21. El Vaticano II afirma allí que una esperanza quimérica en una vida futura no debe apartarnos de la construcción de la ciudad terrena. De este presupuesto arranca una discusión muy elaborada sobre la noción de utopía, contrapuesta a la doctrina cristiana sobre el más allá, que Boff denomina topía. Otro autor de esta teología de la liberación es Juan Luis II y sus cavilaciones sobre la libertad.
eres uno de los teólogos latinoamericanos más destacados y que es jesuita uruguayo. Algunos analistas lo consideran el más especulativo de todos, aunque esta es una cuestión muy opinable. En todo caso, es indiscutible que Segundo se ha ocupado de un tema nada trivial, la definición de la misma disciplina. La suya ha sido una reflexión acerca de la naturaleza y la posibilidad de la teología de la liberación. Es más, ha cavilado acerca de si la teología de la liberación es la teología o solo una teología. Después, y con las mismas herramientas conceptuales, se ha enfrentado a temas particulares de teología dogmática, pero siempre bajo la perspectiva formal de la libertad, considerando cómo la libertad condiciona la especulación teológica desde fuera y desde dentro. El tema de la libertad fue su gran preocupación, la cuestión de su vida, y en concreto si ésta se contraponía o por el contrario completaba la noción de la liberación. También le interesó en el mismo contexto la relación entre teología y liberación, como se ha señalado. Luego, en el largo camino de otro autor de la teología de la liberación, tenemos a Pablo Richard hacia una teología no confrontativa, sobre sus diferentes etapas de su itinerario intelectual. Ese es un teólogo destacado de la variante no confrontativa de la teología de la liberación. La teología de chileno Richard es un fenómeno paradigmático de una teología hecha desde la vida. Su aporte sobre la Biblia al alcance del pueblo, por ejemplo, en su obra Apocalipsis, Reconstrucción de la Esperanza, se divide en 8 capítulos, y esa obra tiene quizá influida por su maestro Joseph Conklin, un enfoque primordialmente pastoral, fruto de compartir experiencias religiosas con movimientos populares y de impartir en tal contexto enseñanzas bíblicas. Y Richard resalta el así denominado carácter político de Apocalipsis, que interpreta como un compromiso histórico ante las situaciones de muerte producidas por los sistemas totalitarios, los cuales se presentan a sí mismos como movimientos mesiánicos, cuando de hecho son proyectos destructores de la condición humana. En ese sentido, Apocalipsis, según Pablo Richard, sería un libro histórico nacido en tiempos de persecución, cuya utopía no se realizaría más allá de la historia, sino más allá de la opresión y de la muerte, en un nuevo mundo donde se manifiesta la gloria de Dios. Y otro autor tenemos a Carlos Mester y la exégesis militante. Lo característico de Mester y de los círculos bíblicos que él ha animado es el intento de articular la palabra de Dios con la vida, la fe con la realidad. La metodología que sostienen tales círculos se basa en 3 puntos tomados de la hermenéutica europea: texto, pretexto y contexto. El texto de la escritura se lee desde la vida, desde mi vida, es pretexto, y desde la fe y la comunidad es el contexto. El pretexto es, en definitiva, la pregunta que hoy se hace al texto revelado. Mester se sitúa, por tanto, en el ámbito de la lectura sociológica de la Biblia y de la actualización catequética. Destaca siempre el carácter profético del texto sagrado y de sus protagonistas. En el caso de Jesús,
me se presenta como una persona que se sintió siempre al lado de los pobres y de los excluidos. Otro autor de la teología de la liberación tenemos a Lucio Gera, con la famosa teología del pueblo. Vemos ahora los planteamientos de este autor argentino, una de las personalidades más destacadas de la teología del pueblo, de matriz específicamente argentina, que se benefició abundantemente de método histórico-cultural en el que cobraron mucho relieve las categorías de pueblo, cultura, religiosidad popular. Entonces primero hablamos de qué es la teología del pueblo. Scanone ha recapitulado sintéticamente lo específico de la teología del pueblo. Así dice: una de las diferencias fundamentales de esta corriente con otras vertientes de la teología latinoamericana actual está en su comprensión de pueblo, referida al pueblo secular, pero también empleada análogamente para pensar teológicamente el pueblo de Dios, mientras que otras teologías lo comprenden como la clase oprimida por el sistema capitalista, o al menos como las clases, razas y culturas oprimidas, en oposición dialéctica a los opresores, trasladando no pocas veces ese concepto de la Iglesia popular. Por su parte, la línea argentina, sin descuidar el hecho de la dependencia e injusticias estructurales, concibe al pueblo ante todo desde una perspectiva histórico-cultural, preguntado por los aportes propios y específicos de pensamiento teológico argentino a la teología de América Latina. Gera respondía que dos factores han caracterizado la teología argentina y por ello su propia teología. Uno es la inclinación a asociar la reflexión teológica con la pastoral, esto es, pensamiento con la acción, con la praxis, lo cual lleva a la teología a plantearse el problema de un mayor conocimiento de la realidad histórica, de la situación en la que se desea resolver la reflexión teológica, y por lo mismo a un acercamiento a las ciencias humanas, a la sociología y a la historia. El otro es la inclinación de pensamiento teológico a resolverse en realidad fáctica concreta. Eso hizo que la pobreza, no solo el tema acerca de la pobreza de la iglesia, sino de los pobres del mundo, se situara en el centro de la reflexión teológica y en el horizonte hacia que iban encaminados todos los tratamientos temáticos particulares. En la tercera parte de este capítulo hablamos de la perspectiva teológica de la cultura de la liberación, primero sobre la revolución, cristianismo y literatura en América Latina. Desde el periodo de la independencia, la historia cultural de América Latina ha estado señalada por la intervención de los intelectuales en la vida pública a través de sus escritos, ya fueran ensayos o géneros de ficción. Sobre la poesía de la liberación, es muy probable que la poesía aglutine el mayor número de testimonios que relacionen cristianismo y revolución. Esa es la opinión de Ifland, quien ha estudiado las características de la poesía revolucionaria en una zona particularmente significativa como Centroamérica. Si bien no he hecho ningún estudio riguroso al respecto, afirma el citado crítico, creo que no me equivocaría si afirmara que la cantidad de poetas, activistas o militantes
de poetas guerrilleros supera por mucho al número de escritores de otros géneros que han podido reconciliar su actividad política con su actividad literaria. Y sobre la narrativa y el teatro, en la narrativa hispanoamericana del siglo XX son escasas las obras de temática religiosa, hechas algunas excepciones como Adán en Buenos Aires de 1948, de Leopoldo Mirachal, Paradiso 1966 de José Lezama Lima, y también Hijo de Hombre 1960 de Augusto Roa Bastos. Las mayores novelas hispanoamericanas han dejado en un segundo plano ese aspecto que sería paradójicamente uno de los timbres distintivos de su identidad cultural. Y sobre la liberación en el cine latinoamericano a partir de 1959, con el triunfo de Castro en Cuba, el panorama político de toda América Latina sufrió una fuerte sacudida. Desde entonces, de modo paulatino, el movimiento revolucionario utilizó diversas vías para expandirse por los diferentes países del continente americano. Una de ellas fue el cine, a través de las películas y de las revistas que sugirieron en torno a él, que tanto ayudaron a cambiar el enfoque en relación con el cine. Dentro del marco revolucionario se produjo la renovación y acceso a la modernidad del cine latinoamericano, primero en Brasil, Cuba y Argentina, y después en otros países. El cine se convirtió en una expresión de autor y estrecho lazo con la literatura contemporánea, y en la búsqueda de un lenguaje propio, auténticamente nacional e incluso latinoamericano. Desde 1979, año de su comienzo, el Festival de Habana vino a cubrir el hueco dejado por el Festival de Viña del Mar y se convirtió en un encuentro anual para multitud de cineastas, productores, distribuidores y promotores, así como de destacadas personalidades de la cultura cinematográfica de todo el mundo. Brasil también presentó otro documental titulado Yaguamayú, o sea, Sangre Andina, dirigido por Araken Vaz en 1985, que era una síntesis alegórica acerca de las luchas populares en América Latina. Colombia también ofreció dos documentales, uno realizado en 1974 sobre el sacerdote Camilo Torres, desde su infancia hasta su incorporación a la guerrilla colombiana, titulado Camilo el cura guerrillero, que fue dirigido por Francisco Norden. Sobre la música para la teología de la liberación, uno de los aspectos menos estudiados de la teología de la liberación es la música, pero sin embargo fue uno de los más aceptados y difundidos, ya que sus autores e intérpretes alcanzaron una fama que rebasaba lo meramente religioso y litúrgico, y algunas de sus obras han llegado a insertarse en el repertorio general de la música popular latinoamericana. Por otro lado, en el campo de la liturgia, el Concilio Vaticano II abrió la puerta a una renovación que, como veremos, tenía ya algunos antecedentes
en la propia América. En efecto, el Concilio Vaticano II, con todo, la música de la teología de la liberación no se limitó a las misas, aunque estas constituyeron su expresión más acabada y fueron las que sin duda más contribuyeron a crear el espíritu de comunidad solidaria y cristiana que se buscaba. De hecho, hubo varios tipos de canto y poesía populares en su origen y en su esencia, que alimentaron la religiosidad y el compromiso. En el capítulo 5 de este libro es una continuación del tema de las teologías latinoamericanistas. Se habla de la teología de los hispanos estadounidenses. Sobre la introducción de esta teología, en las últimas 2 décadas se ha consolidado una teología con identidad específica entre los hispanos latinos originarios de países de cultura hispana residentes en los Estados Unidos. Actualmente son una centena de autores como instrumentos de comunicación que le presentan. Poseen una asociación de Academy of Catholic Hispanic Theologian of the United States, fundada en 1989, y una revista, el Journal de Hispanic Theology, que se publica desde 1993. La cultura de esta teología es una mezcla de 3 culturas o 3 tipos de cultura. La primera son las culturas nativas, intuitivas y supersticiosas, con una intensa percepción de la naturaleza y sus fuerzas. El segundo tipo es la cultura española, asentada en los últimos siglos de la Edad Media, fuertemente simbólica y enmarcada en un sistema social de cristiandad. El tercer tipo es la cultura norteamericana anglosajona, de origen mayoritariamente protestante, apoyada como la europea en la lectura de la escritura e involucrada en el desarrollo tecnológico y económico. Sobre el contexto histórico y sociocultural, desde el punto de vista histórico, suman los siguientes factores. Primero, el debate sobre el descubrimiento, conquista de América, enconado particularmente desde la celebración del 5º centenario. El segundo, ese cambio de método de la investigación histórica que ha puesto de relieve la importancia de gente corriente. El tercero es el choque entre 2 culturas desde la primera evangelización. El cuarto es la historia reciente de la zona suroccidental, sobre todo la guerra entre México y los Estados Unidos, que terminó con la anexión de una parte de México por parte de los Estados Unidos y la consiguiente mentalidad de ocupación cultural en esa área, junto con los problemas de identidad étnica y religiosa que de allí se derivan. Y el quinto es la creciente inmigración de hispanos a los Estados Unidos. En cuanto a los actuales signos de los tiempos, los teólogos destacan primero el bajo nivel socioeconómico de los hispanos estadounidenses. Segundo, el alejamiento de muchos ambientes pastorales anglosajones respecto a los hispanos, al menos hasta hace poco tiempo. Por otra parte, los católicos estadounidenses miraban a los hispanos solo como destinatarios de la evangelización, pero no como sujetos o agentes de evangelización o de apostolado. El tercer punto es el éxodo de muchos hispanos hacia las sectas fundamentalistas, cuestión aparentemente fácil de diagnóstica pero compleja de afrontar.
y que sigue creciendo porque esas ofrecen a los hispanos idea más simple, moral más fija, punto más caluroso y amistad. Sobre las personas y sus intereses, como ya se ha dicho, esos teólogos tienen en común primero el diálogo crítico con la teología de la liberación, segundo es tomar como lugar teológico la cultura y experiencia vivida de su gente, sobre todo su forma de vivir la religión. Tercero es la importancia que dan a la antropología entre otras ciencias humanas. Y cuarto, el esfuerzo por integrar la teología con otras actividades humanas, tales como la literatura, el arte, la poesía. Descartamos a continuación 8 autores. Primero, Virgilio Elizondo, sacerdote nacido en San Antonio de Texas, es fundador de Mexican American Cultural Center en esa misma ciudad. Hombre de carisma, buen conocedor del movimiento pastoral y catequético contemporáneo. Segundo autor es Alan Figueroa Deck, jesuita México-americano, nacido en Los Ángeles, California, uno de los fundadores de Actus Ácido Gregoriana. Escribe sobre la atención pastoral a los hispanics, reflexiona a partir de la praxis, pero critica a la teología de la liberación por no atender al catolicismo popular del pueblo. El tercer autor hablamos de Orlando Espín, laico cubano, que trabaja en San Diego, doctor en teología de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, fundador de Journal de Hispanic Latino Theology y director del Center for Study of Latino Catholicism. Estudia la religiosidad hispana como fuente de teología y en concreto la teología de la gracia y del pecado, la Trinidad y antropología teológica. El cuarto autor es Roberto Goizueta, laico nacido en Cuba, es profesor de Boston College, con preocupaciones metodológicas y filosóficas, estudiar las relaciones entre teología, praxis y estética. El quinto es Alejandro García Rivera, laico de origen cubano. Su reflexión puede calificarse como una hermenéutica de la belleza y con una semiótica de la cultura y de la historia. El sexto es Ada María Asasi Díaz, representante de la teología mujerista. Se interesa por las mujeres hispanas como voz profética de la Iglesia y su tipificación antropológica y sociológica. Y tenemos también a María Pilar Aquino, mexicana, trabaja en San Diego, pero sí críticas luchadoras y optimistas. Para Aquino, hacer teología desde el corazón del pueblo supone una crítica tanto de individualismo moderno liberal como de la destrucción postmoderna. Y por último tenemos Justo González, es el más destacado entre los hispanos o latinos protestantes, pastor metodista cubano formado en la tradición de Yale. Para González, el contexto de lo cotidiano lleva a una lectura postcrítica y popular de la Biblia, no solo en el sentido de una pastora bíblica, sino también para aprender lo que nuestros hermanos cristianos, católicos o no, descubren en ella desde su propia experiencia. Sobre el futuro de esa teología, hablamos de la esperanza y el desafío. El futuro de esta teología depende lógicamente del futuro de la cultura hispano-estadounidense. En ese horizonte, esos autores y quienes los estudian apuntan algunos desafíos que convendrá seguir la atención.
Al mismo tiempo hay un conjunto de factores nuevos y sorprendentes como ese aumento de número de teólogos entre los laicos. Sin embargo, se preguntan los teólogos hispanos cómo mantener la conexión entre la especulación y la vida en las condiciones reales de pobreza, marginación, que afectan a gran parte de sus gentes para poder ayudarles desde el punto de vista humano y cristiano. También cómo fomentar la relación entre la vida y la fe. Puede decirse en conclusión que desde muchos puntos de vista la cuestión de los hispanos estadounidenses es clave, no solo para América. Con toda la literatura teológico-pastoral de esos autores se echa de menos una mayor referencia al magno acontecimiento eclesial situado al final del segundo milenio. Ofreció las pautas para el nuevo milenio que estamos comenzando. Y también hablamos en la segunda parte de este capítulo sobre la teología indigenista. Primero, prenotándos, la teología indigenista o indígena o india o aborigen debe entenderse en doble sentido: subjetivo, que es la teología que hacen los indígenas latinoamericanos desde su tradición propia, y objetivo es una reflexión que toma por objeto un cristianismo radicalmente inculturado en la tradición indígena. Su nacimiento puede ubicarse a partir de los años 80, coincidente con los levantamientos de indígenas que se opusieron a la celebración del quinto centenario de descubrimiento de América. Según Amílcar Ulloa, los presupuestos metodológicos de la teología indígena son: primero, vuelta a las raíces originarias, insistiendo en la recuperación de la religiosidad ancestral que se ha plasmado en tradiciones, mitos, ritos, símbolos, fiestas, maquetes o teóricos. Segundo, en consecuencia con lo anterior, revalidación del lenguaje mítico, simbólico y corporal como los medios más aptos para que hable el espíritu. Tercero, importancia vital de la comunidad creyente. Los teólogos no son dueños individuales de la teología, sino voceros de una producción colectiva. Cuarto, propuesta de una hermenéutica indígena que interpreta los textos bíblicos desde su cosmovisión ancestral y la historia de la evangelización de acuerdo con la memoria de los pueblos indígenas. Y por último, se postula una visión indígena de la vida humana y de la relación con la creación, que parte de otra lógica o racionalidad de estructura binaria: varón, mujer, cuerpo, espíritu, hombre, naturaleza. Y en la siguiente parte hablamos de las principales corrientes. La teología indígena no es homogénea. En primer lugar, debemos señalar que hay una vertiente de origen católica y otra protestante. Uno de los autores, Eleazar López Hernández, es indio zapoteca. Él mismo narra en su artículo autobiográfico su reencuentro con sus raíces indias, dedicado a la pastoral indígena. Interpreta su peculiar modo de hacer teología de modo siguiente: queda claro que el tipo de servicio que he estado prestando a muchas diócesis mexicanas y comunidades indígenas no es el que corresponde a un teólogo clásico de la Iglesia. Otro autor, Paulo Suez, es alemán, nació en Colonia en 1938. En su primer momento procura mostrar la diferencia entre la liberación clasista y la liberación indígena, reflexionando sobre las causas de la supervivencia de los pueblos, su anterioridad cultural. Los indígenas sobrevivieron no por pobres, sino por ser
sino por ser otro. Pero la pobreza está muy próxima a la alteridad. Ser pobre y ser indígena constituyen dimensiones complementarias. Ambos, el pobre y el otro, son frágiles y no son hegemónicos. También para Suez, hacer teología indígena no es simplemente tomar otro tema, sino hacer algo radicalmente diferente diferente de la teología tradicional. Un ejemplo de teología subjetivamente indígena de inspiración andina los da la obra de Humberto Ramos Salazar, que se titula Hacia una teología aymara. Ramos, nacido en La Paz en 1962, es de nacionalidad boliviana y pertenece a la comunidad aymara. Se formó en la ciudad de dicha comunidad en el contexto de los pueblos andinos. El autor habla no como un investigador ajeno e imparcial, sino como miembro de la comunidad y partícipe de su historia y su destino. En síntesis, la teología aymara que aquí se presenta es una propuesta de inculturación teológica cristiana y no una teología sincrética, ni menos una teología aymara histórica pura. Otro autor tenemos de esa teología es Manuel Marsal. Se ha sentido siempre impulsado por la idea de construir una teología plenamente inculturada y ha trabajado sobre religión andina, analizando la historia de dirigentes religiosos peruanos y poniendo de relieve diferentes modos de relacionarse con la cultura y las creencias andinas. También tenemos otro autor, el salesiano Juan Botazo, ha trabajado el tema de las relaciones entre la iglesia y los indios. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en la obra evangelizadora de los salesianos en la Amazonía. En las conclusiones, protesta contra la globalización y sobre todo contra la uniformidad. Estas serán el exterminio de los indígenas y sus hermosas formas de vida, de las que quizá podamos aprender mucho. En el trasfondo de esas inquietantes predicciones se esconde la suposición de que la evangelización sería también un atentado al mundo indígena. Otro autor de esa teología indígena tenemos a José Aparecido Gómez Moreira, que se ha ocupado fundamentalmente de aspectos históricos. Y como una variante de teología indígena, aparece como teología campesina, una construcción teológica aún más nueva que empezó a abrirse camino en las comunidades campesinas colombianas en la década de los 90 y se dio a conocer más vigor en la vigor que en la de Biblia. Considera a la tierra como lugar teológico, tiene una dimensión santa, generadora de vida, tomando como texto básico levítico, resalta la tierra como don de Dios y como eje de toda práctica religiosa, como una perspectiva necesaria para descubrir la revelación de Dios. Esta corriente no tiene una producción teórica significativa. Otra nueva dirección de las teologías de sujeto emergente que podría englobarse dentro de las teologías indígenas, aunque con perfiles propios, es la teología afroamericana, producto de la reflexión teología sobre la negritud comenzada con Black Theology. Surgirá en la década de los 60 en los Estados Unidos con la toma de conciencia de sus comunidades negras y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. También en América Latina, y tal como la teología indígena y la teología campesina
La teología afroamericana se presenta como un movimiento de lucha en el interior de las iglesias cristianas y trata más bien de eliminar discriminaciones de tipo étnico, cultural y de lograr el reconocimiento de las experiencias de fe en las comunidades negras. Tenemos el balance de la teología indígena. Destaca que son muy variadas las tipologías de la teología de indígena. Finalmente se atreve a ofrecer una definición que abarcaría lo más señalado de las diferentes corrientes. La teología de indígena es la nueva expresión indígena de la fe cristiana, como sistematización de tradiciones, mitos y ritos, vivencias y conductas de indio que nos permiten entenderlo en su estar en el mundo según los cambios culturales, inmerso en su contexto económico, social, político, cultural y religioso, en su organización liberadora de resistencia frente a los poderes dominantes. De la descripción tipológica se depende la complejidad del fenómeno religioso que se oculta tras la teología de indígena. Entre los aspectos positivos destaca lo sano el esfuerzo por inculturar la fe, aun cuando también advierte el carácter radical de algunas de tales inculturaciones. Entre los aspectos negativos subraya principalmente tres. Primero, la incomprensión de la teología indígena respecto a la genuina e irrepetible naturaleza de la revelación sobrenatural que la Iglesia custodia, el desconocimiento de lo que Jesucristo representa en cuanto culmen y centro de la revelación, y por ello la historia humana, y el apartamiento de la Iglesia como corolario de su olvido en la centralidad de Cristo, único y perfecto mediador. Capítulo 7. Teologías latinoamericanistas reformadas e evangélicas. A. Orígenes, enfoques y organización de la teología reformada y evangélica. Teología trasblandada y teología autóctona. La producción teológica de las confesiones cristianas procedentes de la Reforma, que puede denominarse propiamente latinoamericana, es relativamente reciente. En efecto, aunque las iglesias llevan casi 2 siglos instaladas de esta región, el hecho de que hayan sido inicialmente comunidades de trasplante muy ligadas a su iglesia madre y a los grupos inmigrantes, determinó de un sesgo que perduró hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden determinar varias causas de la aparición de una teología reformada propiamente latinoamericana. En primer lugar, la reformación de unos pastores y un grupo intelectual local basadas ya varias generaciones y como consecuencia de un afianzamiento social, así como de un propio crecimiento interno. Por otra parte, la necesidad de una pastora más adecuada a la propia situación. Además, el distanciamiento producido por los largos años de la Segunda Guerra Mundial y luego la formación del bloque de el de los socialismos reales, fue decisivo para una emancipación de las iglesias centroeuropeas de procedencia. El avance del laicismo y del secularismo político produjo un debilitamiento en el hasta entonces ferrero control católico sobre los grupos disidentes.
A todo eso también hay que añadir la visión más conciliadora del catolicismo con respecto a los grupos protestantes o evangélicos. A partir de los años 50 ya se perfila en general un movimiento claramente localista en la formación eclesiástica de las confesiones reformadas. Se abandonaron los idiomas de origen para pasar al castellano y al portugués. La bibliografía, antes casi toda introducida, comienza a tener exponentes locales, siendo los pioneros casi siempre inmigrantes suficientemente adaptados como para percibir las diferencias significativas. En la producción teológica pueden rastrearse dos líneas, una vinculada con la Iglesia histórica luterana, metodista, presbiteriana, valdense, reformada, que incluye entre sus nombres a Rubén Alves, Emilio Castro y Junio de Santa Ana. La otra línea es el nuevo evangelismo nucleada alrededor de la fraternidad teológica evangélica, con nombres como René Padilla, Samuel Escobar y Pedro Salvaje. B. Teología académica y teología inculturada. La primera línea, que responde al currículum clásico, se sirve de la producción teológica europea y sus versiones locales no pretenden originalidad alguna. La segunda línea, de carácter inculturado o latinoamericanista, verdaderamente original en cuanto a los planteamientos epistemológicos y temáticos, acentúa algunos lugares en mayor o menor medida ligados a la situación latinoamericana, pobreza, autoritarismo, violencia, tratando de pensarla en categorías teológicas. Perspectivas latinoamericanistas, que se entiende por teología, teoría teológica, línea teológica, ciencia teológica, etc. Es decir, el metalenguaje de la teología es uno de los puntos de referencia aplicada. En el luteranismo, Günther Wehmann ha expresado una fuerte crítica a la teología abstracta, en la que las notas de una auténtica teología parecen por contraposición se base en el caso de la Iglesia de Brasil, pero sus observaciones pueden extenderse a las demás latitudes. Una línea teológica es solo un sistema abstracto de conceptos filosóficos teológicos sin vinculación directa con la vida concreta. La Iglesia Evangélica de Confesión Luterana de Brasil se cultivan las siguientes líneas. Primero, línea evangélica se practica desde hace años, influida por misioneros foráneos, principalmente de Estados Unidos y Alemania Federal. Procura evangelizar y superar la práctica de las comunidades solo interesadas en los ritos y la administración. Segundo, línea de compromiso político determinada por el agravamiento de la situación socioeconómica y el surgimiento de la teología latinoamericana frente a la injusticia social generalizada.
tercera línea confesionalista, preocupada frente a las dos líneas anteriores por la supervivencia a la tradición luterana. 4 líneas de la espiritualidad luterana contextualizada, que tampoco es un movimiento. Cada línea en media en que absolutizó su oposición provocó dificultades en el diálogo. La existencia de líneas es una riqueza y es positiva, pero la polarización es peligrosa. Es que juzgarla a la luz de misma Biblia que nos hace gratitud y amor. En el pentecostalismo también se ha abordado este tema. La comunidad pentecostal ha crecido significativamente en los últimos lustros, sobre en todo Brasil. El aspecto más llamativo de su opción religiosa es el culto. Los aspectos litúrgicos y testimoniales constituyen, por tanto, casi su único aporte a la teología. Son cultos animados por fuertes apelaciones a la dimensión sentimental y manifiestan su fe en los beneficios divinos por testimonios bíblicos. La teología del pueblo de Dios desde la óptica luterana. La búsqueda de una teología viva que supere el puro academicismo es una de las preocupaciones de las iglesias reformadas, especialmente notable en las que tienen gran tradición de estudios académicos, como los presbiterianos, anglicanos, metodistas y luteranos. Para Lutero, la teología fue un llamado a leer, interpretar y aplicar la Biblia. Lutero nunca quiso sistematizar el saber teológico al modo de las sumas teológicas. Todo lo que él escribió, lecciones, tesis, sermones, cartas, discursos, comentarios, son más que exposiciones vívidas de pasajes bíblicos. La teología no tiene en sí nada de académico, es vivencia, es existencia. Los criterios para establecer una verdadera teología son 3, según Lutero: oración, meditación y tentación. La meditación es la convivencia con la palabra de Dios que está en la Biblia. Esto no significa nunca misticismo, sino enseña que toda persona debe ser envuelta en esta experiencia, percibiendo consuelo de Dios. La tentación es una instancia por la que el hombre debe pasar para creer en su intelección bíblica. Según Lutero, solo de percibir a Dios y a su palabra en la tribulación, de modo que puede enseñarla. El siguiente principio hermenéutico: en la vida atormentada se entiende la Biblia, y en la Biblia viva atormentada. Existen diferentes teologías incluso dentro de un mismo cuerpo eclesiástico. La Iglesia evangélica desconoce el magisterio infalible y la pluralidad condujo muchas veces a la ruptura. La relación entre teología y comunidad como expresión de la teología viva es abordada por Haran Maskitsky. Desde la perspectiva bíblica, la palabra de Dios no fue transmitida en la historia, en la realidad, a una comunidad. Por eso hay una relación
intrínseca y dinámica entre la palabra testimoniada en la escritura y la realidad que nos rodea. Sí. La cuestión hermenéutica. Los trabajos de exégesis y hermenéutica bíblica se consideran en general como bíblicos y no se diferencia de la teología bíblica. En otros términos, en la producción reformada no se aprecia con claridad la distinción entre exégesis y teología dogmática que es común en el catolicismo. No porque esta no sea una disciplina específica de currículum, sino porque ella suele incluir desarrollos teológicos bíblicos en igual a mayor medida que el uso de métodos exegéticos científicos. Quizás como un efecto de la crítica a la teología científica, ante todo, debemos enseñar un uso de la exégesis de teología dogmática, especialmente en la reinterpretación temática de ciertos asuntos como justicia, justificación, salvación, etc. De inculturación teológica y teología situada. Las confesiones reformadas latinoamericanas se han preocupado tanto como los católicos por la adecuación de la revelación teológica a las condiciones reales de la comunidad. Se podrían señalar como nexo como esta posición y la llamada nueva teología protestante. Los teólogos Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, von Beren y otros, algunas de cuyas ideas se hallan nuevamente entre a los teólogos latinoamericanos. Una fuente de la teología de la situación fue la teología de la secularización, tal como se desarrolló a mediados del siglo XX en el ámbito protestante a partir de dos supuestos: crítica de la religión y el proyecto de desmitificación. El debate protestante sobre teología Latinoamérica, aunque más conocida y discutida en el ámbito de la teología católica, la teología Latinoamérica tuvo amplio eco en la teología reformada latinoamericana. En las décadas de 50 y 70, surgiendo de toda Americana movimientos ecuménicos de base que prepararon en el terreno de la teología Latinoamérica. Desde el punto de vista de las grandes instituciones, los nuevos rumbos marcados por el Concilio Vaticano II y por los documentos del Consejo Mundial de Iglesias fueron interpretados por muchos teólogos y pastores latinoamericanos como una invitación a pensar de otro modo la realidad cristiana americana, como manifestaciones específicas de este movimiento en el mundo protestante. Incluso antes de la aparición de la teología Latinoamérica católica, podemos mencionar que con ocasión de la Conferencia Mundial de 1966, la teología presbiteriana rechazó presentó su teología de la revolución. Nuevos movimientos liberacionistas. En el contexto de este esfuerzo por vencer las antiguas categorías de la
teoría de la liberación de los 60 en América Latina aparecen otros movimientos religiosos que se presentan como liberalistas, aunque en sentidos muy diferentes. El pentecostalismo, los movimientos carismáticos y el renacimiento de los cultos indígenas y africanos, que desde otro punto de vista pone en crisis de la teología latinoamérica, se aprecia la necesidad de renovación metodológica y hermenéutica, aunque asumiendo que la metodología original de la teología latinoamérica desde una práctica y una experiencia concreta permanece válida frente a estos cambios radicales y a la emergencia de las teologías religiones. En primer lugar, hay que destacar el interés de los teólogos por las teorías económicas y sus consecuencias sociales, políticas y éticas. Una segunda dirección en el enfoque interdisciplina está dado por la aproximación a la literatura. Otra línea es la profundización de los aspectos sociales y políticos. Denominaciones históricas, evangelismo y diálogo ecuménico. El ecumenismo ha sido una preocupación de larga data en las iglesias reformadas, pero no siempre produjo documentos teológicos de relieve en esta región. Asumió al comienzo las directivas de sus propias iglesias madres y luego las del Consejo Mundial de las Iglesias. En este tema debemos considerar la existencia de 4 situaciones diferentes. 1. Las relaciones de las distintas confesiones reformadas entre sí. 2. Las relaciones de estas con el catolicismo. 3. La relación con iglesias no cristianas. Y último, las relaciones con las nuevas confesiones o sectas. Organizaciones interconfesionales. En América Latina han crecido notoriamente en los últimos lutos los grupos interconfesionales de ámbito supranacional con funciones muy amplias, entre las cuales se cuenta la producción teológica. Están inspirados normalmente en los lineamientos y las convocatorias del Consejo Mundial de Iglesias, cuyas directivas generales suelen surgir y en algunos casos logran su respaldo oficial. Comisión Provisoria Unidad Evangélica Latinoamericana, Comité Evangélico Latinoamericano de Educación Cristiana, Iglesia y Sociedad en América Latina, Unión Latinoamérica y Juventudes Evangélicas, Movimiento Estudiantil Cristiano, Centro de Estudios Cristianos, Estudios Sociológicos del Cristianismo Evangélico en América Latina, Confraternidad Evangélica Latinoamericana, Cruzada Estudiantil para Cristo, Literatura Evangélica para Americana Latina. 4. Principales centros de investigación: Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Buenos Aires. Es una institución patrocinada por casi todas las iglesias protestantes históricas de América Latina.
y puede considerarse exponente académico de esta línea para toda la región. Facultad de Teología, Escuela Superior de Teología, fue fundada el 26 de marzo de 1946 y pertenece a la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana de Brasil. Universidad Metodista de Sao Paulo cuenta con una facultad de teología que se inició del seminario del Instituto Granberry. Seminario Evangélico de Lima comenzó sus actividades como Instituto Bíblico Peruano. Facultad Evangélica Orlando, Centro Evangélico de Misión Logia Andino Amazónica, surgió a partir de la reflexión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Seminario Bíblico Andino, Escuela Superior de Teología Evangélica en Lima. Este instituto perteneciente de las Asambleas de Dios de Perú tuvo su origen en 1935. Departamento Ecuménico de Investigación es una asociación autónoma creada en 1977 dedicada a la investigación interdisciplina, la producción editorial, la formación de líderes y el fortalecimiento de los movimientos y procesos ecuménicos en América Latina. Seminario Bíblico Latinoamericano y Universidad Bíblica Latinoamericana. El seminario fue fundado en 1923 para acompañar a la obra evangelizadora en América Latina con un ministerio de formación ministerial. Teólogos académicos reformados y evangélicos. La Segunda Guerra Mundial y la crisis provocada en el luteranismo fue vista de dos modos por los luteranos en Brasil. Posiblemente sea lo mismo en otros lugares de América Latina. Para unos era una especie de juicio de Dios que exigía una renovación interior de la iglesia. Otros estaban completamente desorientados. Finalmente, el resultado fue una renovación total de la iglesia luterana. Desde el punto de vista de las instituciones religiosas, en 1950, la Federación Sinodal de Confesión Luterana en Brasil fue aceptada en el Consejo Mundial de Iglesias y en la Federación Luterana Mundial, y en 1958 ingresó en la Confederación Evangélica de Brasil. En vaso interior posibilitó el siguiente, que es la apertura ecuménica, no solo entre las confesiones protestantes, sino incluyendo la Iglesia Católica. Aunque el panorama ofrecido de la teología académica reformada en la segunda mitad del siglo XX, diría que hay dos preocupaciones constantes a lo largo del tiempo y lo ancho de los lugares y en todas o la mayoría de las confesiones. Primero, propone una teología situada, y segundo, hacerlo con contexto ecuménico. Que la teología reformada latinoamericana, cuya partida de nacimiento es contemporánea, y la
formación de las comunidades evangélicas autóctonas ha surgido con una serie de problemas inéditos para comunidades madres y que por lo tanto estas no pudieron aportar más que principios generales, marcos teóricos o adhesiones personales. Capítulo 8. Teología de la mujer, teología feminista, teología mujerista, ecofeminismo en América Latina. A. Años de maduración de las corrientes feministas en el año 1957 hasta 1980. Teología feminista y teología de la mujer. Según Sarranjana, la teología feminista nació como una búsqueda radical de la dignidad y del lugar de la mujer en la Iglesia. Era una reacción contra una teología calificada de patriarcal, androcentría y unilateral, y surgió de la insatisfacción de las mujeres frente al pensamiento teológico vigente. En el caso de América Latina, la teología feminista considera a la mujer pobre imaginada como lugar teológico en el sentido liberacionista y supone que desde allí debe escribirse la teología. Al principio, la teología feminista no fue bien recibida por bastantes teólogos de la liberación, que consideraron que la teología feminista subvertía el método de la teología latinoamericana. Hasta cierto punto, la actitud de los liberacionistas fue lógica, puesto que la teología feminista confunde la fenomenología de la religión con la teología. La teología mujerista es una teología de género, pues en ella se realiza el tránsito de lado, por ejemplo, la diferencia sexual a la integración o unificación cultural. Pretende tanto una liberación de la mujer como también del hombre de tradiciones calificadas de patriarcales. La ecofeminismo va todavía más allá que la teología mujerista. Es una radicalización de la teología de género. Propone de construir el modelo teológico para formar un nuevo espacio religioso construido fuera de lo cristiano, resucitando las llamadas religiones ancestrales. Siguiendo a Sarranjana, la teología de la mujer, en cambio, es el estudio de la mujer en la luz de la revelación y el análisis de su papel en la obra de la salvación, aplicando el método propio en la especulación teológica clásica. Es precisamente dentro de la teología de mujer que Woodruff desarrolló su propuesta de feminismo. Otra representante de esta teología es María Teresa. Woodruff afirma que actualmente se acepta la posición de la mujer está al lado del varón, no es inferior ni tampoco superior a él. A continuación, Woodruff menciona que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de esa posición. Dios crea al hombre, varón y mujer a su imagen y semejanza. Esto significa que ambos sexos tienen una misma imagen de su origen. La dignidad de ambos está fundamentada en Dios. Tanto el varón como la mujer tienen una interioridad y profundidad propias, con la posibilidad de comprender el mundo, de ser creativos y de desarrollarse en libertad. Más adelante,
Woodcraft muestra su aprecio por la promoción profesional de la mujer y enseña la tradicional imagen de la mujer en casa es un ideal burgués y nada cristiano. Según la visión cristiana del mundo, la mujer es llamada y crece y trabaja igual que el varón. ¿Y dónde? Eso hay que verlo en cada caso concreto. Hoy en día las mujeres se dedican en las más variadas profesionales y oficios, gerentes de empresa y asistentes de limpiezas, policías y abogados, arquitectas, etc. ¿Y cuál es el trabajo de más valor? Woodcraft contestó: el trabajo que tiene más valor es el que es realizado con más amor de Dios, sea el que de una profesora de la Sorbona o de una empleada que está fregando los platos en la cocina de un hotel de una única estrella. La diferencia sexual. Pero si en los papeles a desarrollar no está la diferencia entre varón y mujer, entonces, pregunta Woodcraft, ¿no hay ninguna diferencia entre los sexos? Son completamente intercambiables. Y responde: estos defiende un movimiento extremista que estalló hace varias décadas. Y es aquí donde hay graves desacuerdos. Las protagonistas de ese segundo movimiento feminista no tratan solo las grandes cuestiones políticas y sociales, ya no aspiran simplemente a una equiparación de derechos jurídicos y sociales entre el varón y la mujer, sino a una igualdad de los sexos. Rechazan con frecuencia la maternidad y sobre todo el matrimonio y la familia. En la Sagrada Escritura, nuestra teología argumenta: el Génesis destaca el hecho de que el varón y la mujer están destinados uno para el otro. Habla de una ayuda que propuesto ha de entenderse como una ayuda mutua. El varón es una ayuda para la mujer y esta es una ayuda para el varón. Ambos pueden ayudarse mutuamente para conseguir una vida más feliz, es decir, se pueden complementar en cierto sentido. En la Biblia parte de la base de que los sexos se distinguen y no ve ninguna discriminación en ello. Si exigimos la igualdad como condición previa para la justicia, estamos cometiendo un grave error. La mujer no es un varón de calidad inferior. Las diferencias no significan minusvalía. La capacidad de reconocer diferencias es por antonomasia la regla que indica el grado de la distinción y de cultura del ser humano. Woodcraft agrega: esta diferencia no es ni irrelevante ni accidental y tampoco es un producto social, sino que dimana de la misma intención del Creador, de la voluntad divina, que quería tanto al varón como a la mujer. La diferencia sexual, por tanto, no es una mera condición que igualmente podría faltar, y tampoco es una realidad que se pueda limitar solo al plano corporal. El varón y la mujer se complementan en su correspondiente y específica naturaleza corporal, física y espiritual. Ambos poseen valiosas cualidades
y les son propias, y cada uno es en su propio ámbito superior al otro, en hecho de que varón y mujer experimentan al mundo de forma diferente, solucionan tareas de manera distinta, sienten, planean y reaccionan de manera desigual, que lo puede percibir y reconocer cualquiera sin necesidad de ninguna ciencia. La paternidad y la maternidad. Ontológicamente hablando, el sexo lleva a una diferencia más fundamental. El ser padre o madre, la paternidad humana, es una colaboración directa con la creación divina. Los padres actúan con Dios de una manera misteriosa. Han concebido un nuevo ser, Bushra se atreve a llamar lugar de una intervención divina a las mujeres que son madres. No es una distinción especial para la mujer poder sentir el amor creador divino hasta en la propia corporalidad. Por supuesto que la maternidad conlleve molestias que Bushra agudamente distinguió entre molestias físicas propias de la debilidad humana y las originadas por incomprensiones y por estructuras sociales injustas. La autora invita también a los varones a asumir su responsabilidad y combatir las tensiones que se dan entre las dedicaciones de la familia y el trabajo. La solidaridad y la maternidad espiritual. Bushra identifica en mujer el don de la solidaridad con el de la maternidad espiritual. La maternidad espiritual se traduce en una delicada sensibilidad frente a las necesidades y requerimientos de los demás, en la capacidad de darse cuenta de sus posibles conflictos interiores y de comprenderlos. Esto es algo que Juan Pablo II basa en el amor. La fuerza amor de la mujer, su fuerza espiritual, se une de la conciencia de que Dios le confía de un modo especial en hombre, es decir, el ser humano. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad. De eso decide principalmente su vocación. Bushra resumen así: el don de la solidaridad puede considerarse como la riqueza interior de la mujer. Consiste en el talento de descubrir a cada uno dentro de la masa. En medio de ajetreo del trabajo profesional, de no olvidar que las personas son más importantes que las cosas, significa romper el anonimato, escuchar a los demás, tomar en serio sus preocupaciones, buscar caminos con ello. A una mujer sencilla no le cuenta nada, normalmente transmite seguridad y crea una atmósfera en la que quienes la rodean puedan sentirse a gusto. Ese don de la solidaridad que tiene la mujer debería ser aprendido por los varones para que no se olviden de que lo importante en lo cotidiano son las personas. Justicia y misericordia. Bushra propone vivir no solo la igualdad de derechos entre varones y mujeres, sino algo más. La justicia no basta, es necesaria la misericordia y alenta tanto a varones como mujeres para que vivan de grandes esperanzas e ilusiones. Busca la propia identidad. La propuesta final de Bushra se sitúa no en que la mujer se masculinice o se feminice más, sino en buscar y describir su propia individualidad.
El verdadero problema de nuestro tiempo no está, según creo, en la búsqueda de la emancipación, sino en la de la identidad, de vivir más como persona, en responder la pregunta sobre el sentido y fin de la vida humana. Cuando una mujer ha conseguido responder más o menos a estas preguntas, sientan cierta calma y su comportamiento adquiere una seguridad natural. Se libera las dependencias innecesarias, descubre sus propios talentos y estás dispuestos a ponerlos al servicio de los demás. La propuesta no se queda en lo humano, se debe contar con la gracia para estar más cerca de Dios. Como cristianos, el varón y la mujer pueden ejercer su libertad con madurez, se pueden aceptar mutuamente, alegrarse uno con otros y finalmente conseguirán convivir con igualdad de derechos en responsabilidad compartida para el futuro de nuestro mundo. El genio femenino. Buckraft seguía a Juan Pablo II en la terminología al hablar de genio femenino. En una entrevista con la policía italiana Maria Antonietta Mazzionucci, Juan Pablo II afirmó: creo en el genio de las mujeres, incluso en los periodos más oscuros. Se encuentra en este genio en que la levadura del proceso humano de la historia lo define de una manera que ya no suena conocida. El genio de la mujer se puede traducir en una delicada sensibilidad frente a las necesidades y requerimientos de los demás, en la capacidad de darse cuenta de sus posibilidades, conflictos interiores y de comprenderlos. Se la puede identificar cuidadosamente con una especial capacidad de mostrar en amor y de modo concreto y desarrollo en ética de cuidado sexual y género. Hay algo que los partidarios de la ideología de género rechazan y es la naturaleza. Es una visión propia de que supone que el ser humano tiene cuerpo solo accidentalmente y que es esencialmente cogidas al estilo cartesiano. Buckraft ya ha tomado en cuenta esa posición y por eso asevera: ni la mujer ni el varón pueden ir en contra de su propia naturaleza sin hacerse desgraciados. La ruptura de la biología no librará a la mujer ni al varón, es más bien un camino que conduce a lo patológico. La cultura debe adaptarse a esa naturaleza, de aquí que Buckraft trate de redefinir género de la manera siguiente: el término género puede aceptarse como una expresión humana y tanto libre de se base en una identidad sexual y biológica masculina o femenina. Es adecuado para describir los aspectos culturales que rodean en la construcción a las funciones del varón y de la mujer en el contexto social. Sin embargo, no todas las funciones significan algo construido a voluntad. Algunas tienen una mayor raigambre biológica. Por tanto, puede también apreciarse que la presencia de una cierta diversidad de roles en modo alguno de mala para las mujeres, con tal de que esta diversidad no sea resultado de una imposición arbitraria, sino más expresión de lo que es específicamente masculino o femenino.
Este sentido de género permite la diferencia de la igualdad y no se confunde con el planteamiento radical que anulaba todavía diversidad natural entre varón y mujer.